Buenas tardes, Francisco. Gracias al Instituto Interamericano por la Democracia por esta oportunidad de discutir un tema de tanto interés. Me complace mucho poder ser oradora principal de este foro en el que confluyen tantos jóvenes cubanos, que bueno, cubana como ellos, pero de generaciones muy anteriores y además de eso, formada en Cuba en un tiempo diferente al que les tocó vivir a ellos. Así que yo pienso que este intercambio de experiencias del tema que tratamos hoy es bien importante. La afirmación con la que nos convoca a este foro el Instituto Interamericano para la Democracia, Dictadura de Cuba, combate por su sobrevivencia en Venezuela, podría parecer un juego de palabras y quizás haya quienes se pregunten cómo es posible que desde un país donde se reportan interrupciones del servicio eléctrico de 14 horas diarias y una crisis sanitaria que afecta a los ciudadanos con la expansión de varias epidemias, pueda aún tomarse como referente de una agravante que sopesa en la crisis de otro país. Pues para quienes carezcan de los argumentos suficientes que les permitan entender cómo la decadente y agonizante dictadura de La Habana puede ayudar a sostener a la cúpula delincuencial que se mantiene de forma ilegítima, usurpando el poder en Venezuela, les ofreceré algunos elementos. Si revisamos la historia contemporánea de las décadas finales del siglo pasado, desde 1980, cuando Fidel Castro se vio obligado a abrir una válvula de escape a través del éxodo del puerto de Mariel para deshacerse de una parte de la población descontenta, el sistema impuesto en Cuba daba muestras de estar condenado a muerte. 9 años después, en 1989, cuando comenzó a desintegrarse el socialismo en Europa del Este, Cuba perdía a sus principales proveedores y con ello el sostén de un sistema que desde el inicio Castro eligió mientras exportaba su proyecto no solo en el hemisferio occidental, también en países de África y Medio Oriente. A principios de los 90, cuando parecía que ya la dictadura cubana daba sus últimos estertores y el régimen se vio obligado a reconocer que el país atravesaba un periodo de penurias y hambruna que Castro identificó como periodo especial, apareció la tabla de salvación. Hugo Chávez en Venezuela, que le sirvió a Castro en bandeja de plata el potosí de riquezas naturales que atesora la nación sudamericana, y con esta nueva alianza Castro no solo encontró los glóbulos rojos que necesitaba para revivir su laboratorio en La Habana, también encontró el proveedor para comprar voluntades y fomentar en Latinoamérica lo que después conocimos como la transnacional de narcodictaduras que se escudan bajo el nombre de corriente socialista del siglo XXI, bajo la cual fueron secuestradas varias naciones. Después de este breve y sintetizado recuento, comenzaré a enumerar algunas de las razones por las que La Habana, a pesar de que la isla se cae a pedazos, invierte cualquier recurso para que en Caracas no haya cambios en Miraflores. Maduro sustituyó por designación a Hugo Chávez tras su muerte, porque Maduro era un hombre de confianza para Castro. Maduro se formó en la Escuela Superior del Partido Comunista de Cuba, donde se preparan los funcionarios de esa agrupación política para ser agentes de este sistema a donde quiera que vayan y en cualquiera de las misiones que les sean encomendadas. La presencia de oficiales cubanos en los cuerpos de inteligencia de Venezuela es una realidad ampliamente documentada. Algunos viajan como asesores de diversas disciplinas del conocimiento, otros como profesionales en diferentes funciones, otros como asesores militares. En fecha reciente, tras el golpe de Estado ocurrido el 28 de julio, cuando con la complicidad del Consejo Nacional Electoral y el respaldo del Tribunal Supremo, Maduro ignoró el resultado de las elecciones y permaneció en usurpación del poder, en medio de la crisis generada en Venezuela por las protestas ciudadanas, Diario Las Américas reveló la salida de aviones con rutas irregulares desde La Habana rumbo a Caracas y posteriormente, con fuentes militares en ese país, conocimos que los anillos de seguridad de Maduro y algunos altos mandos estaban siendo reforzados con militares enviados desde Cuba porque el descontento entre integrantes de las Fuerzas Armadas venezolanas no le ofrecían confianza suficiente ni a Maduro ni a sus allegados. Más recientemente,
cuando Maduro decidió nombrar un gabinete para dar aires de renovación a su poder ilegítimo, una cubana que tiene poco más de una década radicada en Venezuela fue nombrada ministro de Turismo. Si Venezuela fue la tabla de salvación para Castro en los 90, la Venezuela de hoy, dilapidada y saqueada 25 años después de que se estableciera allí una narcodictadura, aún así ofrece a la desgastada isla la opción de que por lo menos algún barco de petróleo le llegue y también, aunque tenga una connotación aparentemente de menos peso, ambos regímenes se complementan en la difusión de una narrativa de desinformación que mantiene entretenidos a los confusos o a quienes se dejan confundir. A La Habana no le conviene que el 10 de enero de 2025 en Venezuela tome posesión el presidente que eligieron más de 7 millones de venezolanos, porque esta persona, Edmundo González Urrutia, representa el Movimiento de Liberación Nacional que, liderado por María Corina Machado, tiene lugar en ese país y que incluye la descolonización de Venezuela del sistema de narcodictaduras cuya cabeza está en Cuba. Lo afirmo porque considero necesario identificar y denunciar la responsabilidad que ha tenido el régimen cubano en la desgracia que padecen los venezolanos y porque estoy segura de que una vez liberada Venezuela, el horizonte para Cuba se abrirá, y eso también lo saben quienes intentan mantener en pie la dictadura venezolana con el respaldo de Cuba. Agradezco nuevamente la oportunidad y estoy segura que este panel se enriquecerá muchísimo con las exposiciones de los jóvenes que nos acompañan hoy. Gracias.